Bien, empezamos nuestra clase del día de hoy. Voy a compartir nuestras diapositivas. Recordemos que ya revisamos el sílabo, donde pudimos establecer cuáles son nuestras actividades propuestas para esta semana. Si vemos bien las diapositivas, sí, ¿verdad? Sí. Perfecto, por aquí nos vamos a quedar. Y pues bien, nos vamos a lanzar con el nuevo tema del día de hoy que se llama aprendizaje autónomo. Ese es nuestro tema para el día de hoy. Esa palabrita lo dice todo, autonomía, autónomo. ¿De dónde sale la palabra autónomo? ¿Usted sabe? Autónomo. No revise, no googleen. De auto, como nosotros mismos autoeducarnos. Individual. Libre. Ok. Bueno, la idea de conocer acerca del aprendizaje autónomo el día de hoy es justamente promover un entorno que desarrolle la autonomía, sabiendo que es fundamental para alcanzar la plenitud intelectual, emocional y moral. Imagínense ustedes, una plenitud intelectual, emocional y moral si nosotros trabajamos en el aprendizaje autónomo, desarrollamos la autonomía. Decía su compañera, nosotros mismos. Pues vamos a ir viendo, es importante conocer el origen de las palabras para determinar por qué lo llamamos así. Entonces, pues, empezamos estableciendo que autonomía proviene del griego, su compañera lo dijo acertadamente, auto, uno mismo. Miren, como que hubiera leído esto. Y nomos, no más. Es en términos generales la capacidad de tomar decisiones, la capacidad de tomar decisiones sin intervención ajena. Entonces aquí yo no estoy haciendo nada, no debería estar aquí porque usted debe tener un aprendizaje autónomo, pero como necesita una guía, por eso estoy aquí. Lo que usted va a hacer luego, eso va a ser autónomo, como el trabajo que van a hacer el día viernes, para poner en práctica lo que estamos hablando, ¿no? Entonces vamos a empezar definiendo qué es el aprendizaje autónomo. Entonces, por favor, como usted sabe, como estamos por aquí con la cuestión de los ojitos, ¿sí ven bien ahí? Sí, ¿verdad? Perfecto. Entonces nos ayudan, por favor, Dayana, nos ayudas, por favor, revisando qué es el aprendizaje autónomo. ¿Nos puedes ayudar leyendo? ¿Qué es el aprendizaje autónomo? Es el proceso de aprendizaje autodirigido e independiente de instrucción pedagógica de terceros. Consiste en la facultad para aprender por uno mismo usando los mecanismos necesarios para un correcto aprendizaje. Muy bien, podemos parafrasear entonces qué interpretamos con aprendizaje autónomo. A ver, con nuestras propias palabras, ya no leamos lo que dice en la diapositiva. Lo que tenemos que aprender por parte de nosotros mismos. Exacto. ¿Cuándo aprendemos por nosotros mismos? Cuéntenme. Cuando nos interesa algún tema. Cuando tenemos interés o motivación por un tema específico, no lo revisamos, lo googleamos, escudriñamos. Trabajamos con la información del docente, que sería en ese momento, y lo transformamos a nuestra manera de recibir el conocimiento. Muy bien, correcto, chicos, están, pero es, como dicen por ahí, perita en dulce con el tipo de aprendizaje autónomo. Bien, entonces ahora vamos a avanzar para definir un poco más lo que es el aprendizaje autónomo. ¿Están claros ustedes? Eso me alegra mucho, ¿no? Lo importante es poder conseguir ese aprendizaje y convertirlo en algo más, ¿no? Aprendemos a aprender, o sea, nosotros estamos realizando un proceso de aprendizaje, pero este proceso de aprendizaje le va a permitir ir a otros, de pronto de una manera sola, para convertirnos obviamente en aprendices de las cosas, descubridores de las cosas, ¿no? Quien ha aprendido a aprender no necesita ya de alguien, o sea, aquí Roxana Medina estaría de más, porque de todas maneras ustedes, de alguna manera, como dijo la compañera Mona, transforman lo que conocen, lo convierten en, lo apropian, lo convierten y pues lo definen como suyo. Entonces, de esta manera, usted puede organizarse de tal forma que puede buscar un plan
de aprendizaje para mejorar, para cambiar y conseguir esa autonomía. O sea, si usted va en busca de la verdad, en busca de la información, solito va a generar los procesos que le van a permitir conseguir este tipo de aprendizaje. Bien. Entonces, es interesante entender que este aprendizaje autónomo está enmarcado en un proceso de aprendizaje autodirigido e independiente según lo que ya ustedes han manifestado y lo que hemos revisado, ¿no? De alguna manera, tiene instrucción pedagógica de terceros, en este caso sería yo como tutora de la materia o los otros maestros que son tutores, ¿no? Pero, en fin, en cuentas, ustedes son los que construyen, ¿no? Consiste obviamente en esa facultad, repetimos, de aprender por uno mismo. Cuando tú dices, oh, esto ha sido, así era, miren qué interesante, lo pude hacer yo, o sea, cuando usted resuelve estas cosas, ha utilizado mecanismos necesarios para concretar el aprendizaje, pero obviamente por usted, por eso que le decía hace un rato que usted busca la información, usted aprende a aprender solo, ¿no? El aprendizaje autónomo es esa capacidad de aprender por cuenta propia, de autogestionarse durante el proceso de enseñanza-aprendizaje y desarrollar esas estructuras cognitivas que son tan necesarias en la intervención pedagógica. En este caso hablamos de una intervención pedagógica porque lo que hacemos aquí en este momento es eso, es un trabajo pedagógico porque estamos revisando procesos que le van a permitir desarrollar el área cognitiva desde la autonomía, ¿no? Bien, cuando hablamos de naturaleza del aprendizaje autónomo, nos estamos refiriendo a qué. ¿Nos ayudas leyendo, por favor, Danilo? Ya. Naturaleza del aprendizaje autónomo. El aprendizaje autónomo o autoaprendizaje es algo intrínseco del ser humano y animales. Incorporarse efectivamente a un entorno o actividad implica aprender reglas, aprender habilidades y mejorar las que nos poseen. El autoaprendizaje posee muchas veces inadvertido, pero se evidencia en cosas tan básicas como aprender a juzgar, se aprende las reglas que se implica el juego, pero progresivamente nos damos cuenta que las habilidades desarrolladas se pueden aplicar a otras áreas de nuestra existencia. A ver, Danilo acaba de leer varios aspectos importantes. El primer aspecto que se refiere aquí al aprendizaje autónomo es que nos habla que es algo intrínseco, tanto obviamente de los seres humanos como de los animales. Cuando hablamos de intrínseco, ¿saben a qué nos referimos? A ver, busquemos la información para saber qué es intrínseco para entender y poder parafrasear la información que tenemos aquí. A ver, busquemos intrínseco. ¿Alguien buscó? Que es propio o característico de la cosa que se expresa por sí misma y no depende de las circunstancias. Perfecto. Intrínseco viene de adentro, uno. Por eso es que tanto los seres humanos y los animales buscamos la forma de solucionar alguna dificultad, alguna situación en la vida, ¿no? Obviamente porque desde el interior tenemos esa necesidad de hacerlo y respondemos a esa parte intrínseca de nosotros, de poder responder, ese autoaprendizaje. Incorporarse efectivamente a un entorno o actividad implica aprender reglas. Entonces, sí, obviamente hay cosas muy naturales y espontáneas. Estamos hablando de la naturaleza del aprendizaje autónomo. Es intrínseco de adentro. Nosotros queremos aprender, solucionar, pero esto también implica que en ese aprendizaje tenemos que manejarnos con el aprendizaje de reglas, de situaciones, de normas establecidas o de habilidades que nos van a permitir obviamente mejorar lo que ya poseemos, ¿no? Entonces, por eso hablamos de esa naturaleza, de eso que es espontáneo, ¿no? Otra cosa importante que nos leía Danilo es que este aprendizaje definitivamente a veces ni siquiera sabemos que está ocurriendo, pasa inadvertido. Y de pronto tú solucionas algo y dices, uy, ¿y en qué momento aprendí esto? ¿Pero cuánto pasó esto? Miren, no me di cuenta y aprendí a solucionar un tema específico, ¿no? Entonces,
Eso también es una característica de la naturaleza del aprendizaje autónomo. Esta parte inadvertida se evidencia en ciertas cosas básicas como cuando hemos aprendido a jugar y ni siquiera de pronto un día decidimos aprender un juego, sino que de pronto estábamos presentes, lo escuchamos y lo repetimos, ¿no? Se aprenden las reglas que se aplican al juego, pero que progresivamente nos damos cuenta que las habilidades desarrolladas se pueden aplicar en otras áreas de nuestra existencia. De pronto usted aprende un juego de azar X, pero le sirve para otro tipo de juego. Entonces, es cuando tú utilizas las habilidades aprendidas en otras más, para nuevas experiencias, ¿no? Así como usted ahora va a aprender acerca del aprendizaje autónomo, cómo trabajar, no digamos que solo, pero cómo producir las cosas solo. Ahí sí de pronto porque estoy haciendo algo positivo, pero no solamente lo van a hacer en estudios independientes, sino que también lo van a hacer obviamente en otras áreas, en otras materias que son también importantes obviamente desde este entorno virtual del aprendizaje y que están permitiendo que usted desarrolle esas áreas cognitivas. Son palabras que usted va a escuchar mucho aquí: cognitivo, 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 porque es procesos mentales superiores que usted tiene que desarrollar para poder tener éxito en este curso de nivelación. Porque si no, no lo va a tener. Tiene que saber sintetizar, analizar, resumir, memorizar, generalizar cosas importantes que solo se desarrollan con el pensamiento crítico. Muy bien, vamos avanzando y ahora tenemos las situaciones en que es deseable o necesario que se desarrolle el aprendizaje autónomo. Primero les vamos a mencionar todas, a ver, y después vamos a ir hablando de una por una. Micaela, por favor, ¿nos ayudas leyendo? ¿En qué situaciones es deseable o necesario? 1. Aprendizaje autónomo para aprender más. Aprendizaje autónomo como preparación para el siguiente nivel escolar. Aprendizaje autónomo como preparación para el trabajo. Aprendizaje autónomo para poder responder con las obligaciones de vida ciudadana y la vida privada. Aprendizaje autónomo para hacer más enriquecedor el tiempo libre. Muy bien, muchas gracias. Entonces vamos a ir observando cada uno de ellos. Tenemos primero el aprendizaje autónomo para aprender más. Para aprender más. Se sabe que en la medida en que el alumno, como usted, continúa independientemente en las clases, aprende, experimenta más y obviamente esto le va a permitir ir más allá de lo que le está transmitiendo directamente el profesor. O sea, te sirve para eso esa autonomía, para ir a buscar más información y obviamente conocer más. No te quedaste en la clase, no te quedaste en lo que te mostró el maestro, sino que avanzaste. Aprendizaje autónomo para aprender más. Te invita a buscar información, te invita a indagar, te invita a ser un investigador. De ahí tenemos el aprendizaje autónomo o como preparación ¿para qué decimos? No lo leo bien, para el siguiente año escolar, ¿no? Bueno, los estudiantes, ¿no? Según los niveles educativos, deben leer libros, comprenderlos, realizar tareas para rendir, obviamente, cuentas o evaluaciones en cuanto a los exámenes, ¿no? Entonces, cuando tú aprendes autónomamente, aprendes a prepararte para lo que se viene posteriormente. Porque ya aprendiste cómo subrayar, por ejemplo, temas que pueden ser tomados en un examen y ese tipo de técnica la puedes emplear en otra materia o en otro año, o aprendes a resumir lo más importante para poder estudiar para una evaluación. No te va a servir solamente para este año, te va a servir para después. Entonces, por eso decimos que el aprendizaje autónomo como para preparación para el siguiente año escolar. O sea, no solamente, en este caso vamos a hablar con propiedad. Para la siguiente, ¿qué tarea tiene usted? Ya usted termina el nivelación y empieza un ciclo. Entonces, lo que usted aprende aquí le va a servir para ese ciclo, ¿ya? Luego tenemos el aprendizaje autónomo como preparación para el trabajo. También nos permite manejarnos en el trabajo, imagínense, o sea que avanzamos. Este quiere decir que esta preparación para el trabajo consta cuando en la vida laboral moderna, ¿no? Hay grandes cambios sociales, ¿no? Con inducciones, innovaciones, con cambios tecnológicos,
no solamente a nivel de educación, sino en el mercado. Entonces, estos cambios, estas innovaciones, estos cambios sociales, te exigen una adaptación permanente por parte, obviamente, de los trabajadores. Entonces, al aprender tú aquí a trabajar en autonomía, a revisar información, a revisar las plataformas virtuales, cuando tú tengas un trabajo, de pronto también te sirve para ello, ¿no? Para poder avanzar y de pronto tú has escuchado en tu trabajo que dicen, oye, yo no manejo la tecnología. Entonces otro compañero dice, pues yo la manejo bien porque en la universidad tenemos que entrar a las plataformas, tenemos que hacer clases sincrónicas, asincrónicas, entonces de pronto te sirve para trabajar, o sea, se traslada hasta allá. Y es una herramienta de trabajo y te permite sentir menos nivel de ansiedad por lo desconocido, porque tú ya estás en el medio. Es más, ustedes creo que ya nacieron con una computadora bajo el brazo. Nosotros nacimos con el pan bajo el brazo, ustedes nacieron con una computadora bajo el brazo y eso es un as para ustedes, porque tienen el dominio de las tecnologías, ¿no? No, Liz, en algunos no las dominamos tan bien. No tienes cara de no dominarla, pero ¿sabes qué es lo interesante aquí, Stephanie? Que después de las clases de estudio independiente vas a poderlo hacer porque te vas a invitar a ti misma a convertirte en un aprendiz autónomo para poder descubrir lo que no sabes. Oigan, es complicado, no es fácil, el desconocimiento para nadie es fácil, pero somos inteligentes, chicas y chicos. Y si yo pude incluso leer sin lentes, ustedes también pueden trabajar. Ustedes son jóvenes, tienen todas esas neuronas, pero es activas ahí. Lo que hay que hacer es pilates para el cerebro para avanzar. Entonces, algo que más les ayuda también en el trabajo, no solo es la parte tecnológica, también mediante la lectura, la observación, preguntando. Todo esto es autonomía de preparación para el trabajo. ¿Qué otro aprendizaje autónomo tenemos? Aprendizaje autónomo para poder responder con las obligaciones de la vida ciudadana y la vida privada. Un saber fundamental se consigue solo con base en un estudio individual. Cuando yo puedo responder individualmente a las dificultades que se me presentan como persona individual, vuelvo a decirlo, puedo trabajar frente a las obligaciones que se me presentan en la vida cotidiana y en la vida privada, porque yo entiendo cuáles son mis debilidades, mis fortalezas y por lo tanto me puedo enfrentar al resto de las cosas. Entonces, miren, también parece mentira para lo que nos sirve el aprendizaje autónomo. Y también nos sirve para, obviamente, enriquecer el tiempo libre. Alguien me diría, no, yo solito no leo, solito no estudio. No, mentira, sí lo hacemos, sí lo hacemos. Posibilita además ser de alguna manera a usted una persona, un hombre, una mujer más organizada y sobre todo le permite organizar su tiempo libre, su tiempo libre. Entonces, y esto es valioso. Esas son las situaciones en donde es necesario y deseable tener aprendizaje autónomo. ¿Qué les parece? A ver, mis niños, vamos. ¿Estamos bien? ¿Estamos claros? Bien. Entonces sigamos conociendo un poco más del aprendizaje autónomo y me van a ayudar por favor a leer la diapositiva. Aquí ya vamos a buscar otras personas que queremos escuchar. Jenny, ¿nos ayudas por favor leyendo? Claro, Inge. Aprendizaje autónomo. Las personas son autoras de su propio desarrollo, eligiendo caminos y estrategias para aprender. Implica querer aprender, indagar, conocer y saber. Las condiciones como son un propósito personal, situación específica, una posibilidad de aprender haciendo y los conocimientos
previos del educando. Muy bien, miren, estamos ratificando lo que hemos revisado hasta ahora. No hay nada nuevo aquí que no lo haya dicho yo hace un momento, ¿no? Hay que ser autoras de nuestro conocimiento, del desarrollo, aprender a aprender, indagar, crear, conocer, destacar, bueno, y crear esas condiciones necesarias que nos van a permitir alcanzar propósitos personales, ¿no? En situaciones específicas. Y obviamente esto va a posibilitar destacar el conocimiento de ustedes, los educandos, esos conocimientos previos que ustedes tienen, porque ustedes han sido autónomos, han revisado la información. Yo es más, estoy segura que ustedes ya revisaron la información en la plataforma y por eso hoy pueden responder. Esa autonomía se puso de manifiesto acá. Por eso es que pueden responder. Entonces, es parte de la formación. ¿Cuáles son los componentes más importantes del aprendizaje autónomo? Aquí hablamos de 3 componentes. El componente del saber, el componente del saber hacer y el componente de querer. Esos son los 3 componentes que están presentes en el trabajo autónomo. El componente del saber nos dice que conoce el aprendizaje propio, tener una idea clara de los procesos de aprendizajes correctos. Sé lo que quiero, ¿no? A dónde voy a ir, ¿no? Eso es el componente del saber, conoce, ¿no? El saber hacer, luego que yo obtuve ese saber, ¿no? Aplico prácticamente el procedimiento del aprendizaje, de lo que aprendí, y aquí se pretende que los estudiantes desencadenen por sí mismos el aprendizaje que los puedan dirigir de alguna manera, de una manera correcta. Ya vamos a aplicar un poco a la practicidad esto, porque usted está revisando hoy día lo que es el aprendizaje autónomo, y luego, obviamente, usted en la próxima clase, que es una clase práctica, usted va a poder poner en práctica este saber con el ejercicio que tiene que hacer. ¿Sí? Por favor, me ayuda leyendo el componente del querer, cualquier persona que quiera. Componente del saber. Conoce el aprendizaje propio, tener una idea clara de los procesos de aprendizaje correctos. Avanza, los otros 2 ya los habíamos leído también. El componente de saber hacer. Aplicar prácticamente procedimientos de aprendizaje. Se pretende que los estudiantes desencadenen por sí mismos el aprendizaje que los puedan dirigir correctamente. 3. El componente de querer. Estar convencidos de la utilidad del procedimiento del aprendizaje y querer aplicarlo. Los estudiantes deberán estar de tal manera convencidos de su utilidad que realizan en el aprendizaje sin que nadie se lo pida y cuando nadie los controle. Este es para mí de pronto el más importante, ¿no? Que está en el punto 3. Porque si usted no desea, si usted no quiere, no va a poder hacer y peor aprender nada. O sea, todo se basa en las motivaciones que uno tiene, ¿no? Y lo dijeron muy bien ustedes claramente al inicio de la clase. Entonces, depende mucho de ustedes, de lo que ustedes quieran, de lo que ustedes deseen para que esto se pueda concretar en un saber y en un hacer correcto, ¿no? Tenemos aquí un cuadrito que nos habla acerca de la categorización básica del aprendizaje autónomo. Bueno, hay categorías para el aprendizaje autónomo. Tenemos la voluntad de hacer las cosas, la planificación para poder ejecutar bien las cosas, la automatización, enseñanza estratégica, trabajo colaborativo y pensamiento crítico reflexivo. Son partes de lo que se denomina categorización del aprendizaje autónomo, ¿no? Entonces, esta categorización yo la resumo de la siguiente manera. Primero hay que establecer un contacto con uno mismo, ¿no? Con las cosas e ideas, leer, observar. Eso es lo primero que hay que hacer. Luego hay que comprender con una misma idea los fenómenos
y los textos que nosotros estamos leyendo. Comprender. Primero establecemos un contacto con lo que queremos aprender, ¿no? Entonces, cuando hablamos de ese contacto, hablamos obviamente de la voluntad, lo que nosotros queremos hacer, voluntad. Por eso es que lo tengo aquí de primero, ¿no? En primer orden. Entonces, bueno, luego les decía que hay que comprender con una misma idea los fenómenos y los textos que nosotros queremos revisar. Luego planteamos las acciones y soluciones que nosotros queremos hacer frente a una situación que tenemos enfrente, ¿no? Justamente esto está dado aquí en la planificación. Luego nosotros tenemos que ejercitar actividades por uno mismo para poder manejar informaciones mentales pertinentes. Después podemos mantener por uno mismo la motivación para la actividad y para el aprendizaje. Oiga, todas las cosas que tenemos que hacer son por uno mismo. Por uno mismo establecer un contacto de lo que queremos aprender, ¿no? Leer, observar. Por uno mismo pues, tenemos que comprender los fenómenos y los textos que se nos presentan. Plantear por uno mismo las acciones y soluciones frente a los fenómenos, problemas que se nos presentan. Ejercitar actividades por uno mismo para poder manejar informaciones mentales. Mantener por uno mismo la motivación para la actividad y para el aprendizaje. Son las categorizaciones básicas del aprendizaje autónomo. Por uno mismo, la voluntad. Por uno mismo, planificar. La automotivación. Lo que vamos a hacer a través de las estrategias. Uno mismo se enfoca en el trabajo colaborativo y uno mismo reflexiona y analiza lo que estamos haciendo. Son categorizaciones importantes del trabajo autónomo. Esto se resume en por uno mismo. Por uno mismo planifica, uno mismo tiene voluntad, uno mismo la motivación, uno mismo diseña estrategias, uno mismo trabaja colaborativamente y uno mismo reflexiona y tiene una crítica, mejor dicho, hablado crítica reflexiva sobre cualquier tema tratado. Esas son las categorizaciones del aprendizaje autónomo. Y ahora vamos a revisar cuáles son los fundamentos del aprendizaje autónomo. Por favor, señorita Cecilia, ¿nos ayudas leyendo? Fundamentos del aprendizaje. La información no es conocimiento, debe de ser procesada y codificada para convertirse en el aprendizaje. El aprendizaje autónomo no es arbitrario. Se fundamenta en la lógica aplicada al proceso, en el raciocinio, la reflexión y el análisis. Muy bien, muchas gracias. Raciocinio. Muy bien. Entonces, bueno, la primera parte nos dice que obviamente cuando nosotros recibimos una información, cuando nosotros trabajamos un tema en clase, esto no es conocimiento. Para que esto se convierta en un conocimiento, nosotros tenemos que procesar esa información acá, miren, en la parte cognitiva, y esto ahí pasa a convertirse en aprendizaje. En el momento que yo esto lo transporto, lo traslado, lo cambio, lo proceso, se convierte en aprendizaje. Si no es solamente información recibida del medio, así sea un docente el que se la da, tiene que haber ese proceso cognitivo para que se convierta en conocimiento. Implica sobre todo una participación activa de usted. Obviamente, usted debe abandonar ese papel pasivo, papel de receptor de información, y asumir una actitud de compromiso firme en la construcción, obviamente, del nuevo aprendizaje. La responsabilidad del aprendizaje se traslada al sujeto principal de la acción. ¿Quién es el sujeto principal de la acción? Es usted. Y es su responsabilidad, obviamente, ese nuevo aprendizaje. Y bueno, y lo otro ya está súper claro porque de verdad que el aprendizaje autónomo no puede ser arbitrario. Sobre todo tiene que ser aplicado bajo una lógica de proceso, utilizando la razón, la reflexión y el análisis. ¿De quién? ¿De quién?
de usted mismo. Aquí las palabras uno mismo, usted mismo, están muy relacionadas con el aprendizaje autónomo. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos y chicas? No. Bien. Y seguimos trabajando. Ahora tenemos características del aprendizaje autónomo. Miren, qué características tan maravillosas. Responsabilidad, centrado en el estudio, creativo, automotivador, autoindependiente. Desarrolla capacidades. Son unas características fundamentales del aprendizaje autónomo. Pero ¿dónde se ve la responsabilidad? Bien, esta se ve cuando usted, como estudiante, como aprendiz, demuestra un gran compromiso en la construcción de su propio aprendizaje. La clave es que la persona decide someterse a un proceso de aprendizaje porque desea enriquecer o adquirir conocimientos, sean de naturaleza teórica, práctica o técnica. Obviamente, siendo plenamente conscientes, o sea, ustedes, de que el éxito dependerá únicamente de su esfuerzo y entrega de lo que debe lograr por sus propios medios, gestionando sobre todo su tiempo, porque el trabajo autónomo está muy relacionado con el tiempo que usted utilice para, obviamente, el aprendizaje. La otra característica nos dice que es centrado en el estudio. El docente, como yo, nos convertimos solamente en un facilitador y sobre todo estimulador de su aprendizaje, Pero usted, como estudiante, juega el papel determinante en el proceso de este aprendizaje porque usted va a tomar la decisión de asumir el aprendizaje. Creativo. Busca los medios, diseña estrategias para enriquecer el aprendizaje, solucionar los problemas que surgen en el camino. La creatividad es una de las principales características del aprendizaje autónomo. Y yo lo pude observar cuando les envié la primera tarea creativa y pude observar algunas destacadas presentaciones por la creatividad que pusieron en sus trabajos, ¿no? Palabra importante la que está ahí puesta ahorita, la que nos toca, automotivador. Automotivador. No necesitamos que nos motiven y nos digan todo va a estar bien, sigue tú puedes. No, nosotros somos automotivadores. Aunque bien puede de pronto nosotros buscar un poco de ayuda, solicitar asesoría, obviamente sí lo vamos a hacer. Pero no requerimos de mucha supervisión de los maestros debido a que somos muy responsables de nuestros deberes porque somos, perdón, estoy hablándole del autodependiente, estamos hablando del automotivador. No me corrigen, chicos, miren, tenemos que ir en el hilo conmigo para no perdernos. Entonces les decía que el automotivador no necesita a veces del maestro porque simplemente tiende a desarrollar esa motivación, a desarrollar esas ideas de querer conocer más porque nace de usted, no del docente. No necesito decirle ni necesitan que les digamos, vamos, podemos, vamos a hacer esto. Usted solito lo hace porque es una automotivación nacida de usted. Y ahora sí viene el trabajo autodependiente. Aunque, como decía, de pronto usted sí necesita un poco de asesoría, de ayuda, ¿no? Requiere cierta supervisión docente, pero usted definitivamente es quien asume la responsabilidad final del caso, ¿no? Y al último tenemos el desarrollo de capacidades. De alguna manera, a través del trabajo independiente, se busca solucionar problemas, desarrollar las habilidades que tienen que ver con el análisis, la síntesis y la capacidad de trabajar en equipo. Estos son procesos importantes que hay que desarrollar como parte del trabajo autónomo y como parte de estas características del aprendizaje autónomo. ¿Ya? Todas son importantes, pero todas juntas son un potencial para usted como estudiante
justamente de esta carrera con esta modalidad híbrida. ¿Preguntas hasta ahí, chicos? No. Bien. Ahora, si usted observa la diapositiva, tenemos un aspecto importantísimo aquí, ¿no? Que tiene que ver con, obviamente, su modalidad. El aprendizaje autónomo, obviamente, y la educación virtual. Definitivamente también la educación virtual dispone del aprendizaje autónomo, ya que ayuda al estudiante que sea protagonista de su propia formación. Aunque yo siempre como maestra considero que el estudiante es un protagonista siempre del proceso. Es el principal personaje, pero en todo caso usted tiene todo el guión de la película para usted cuando está trabajando en autonomía, ¿no? Definitivamente usted se transforma de un sujeto pasivo al sujeto activo capaz de autodeterminación, de tener autodeterminación para cumplir metas cognitivas y personales. Eso es desde los espacios virtuales. Porque hay que tener decisión para decir voy a ingresar a la plataforma todos los días a tal hora. Hay que tener determinación para estar sentado aquí frente al monitor sin salirse, poniendo sus 5 sentidos en la información, ¿no? No es fácil la educación virtual, no es nada fácil, pero sin embargo nos permite obviamente alcanzar un nivel cognitivo elevado, ya que nos lanzamos a un redescubrimiento de un entorno que no conocíamos y que desconocíamos, y eso nos permite salir de algo calificado como una zona de confort. Lo establecido ya no está en nosotros. Estamos marcando la diferencia porque hemos salido de la zona de confort a hacer cosas distintas. Bien. Luego tenemos la influencia de la educación virtual en el aprendizaje. Por favor, aquí sí voy a necesitar ayuda. No sé si Mayra nos puede ayudar. ¿Cómo influye la educación? Vamos a parafrasear esta información. Ah, Dayana, tú me está diciendo que quiere leer. Perfecto, gracias, Dayana. ¿Cómo influye la educación virtual en el aprendizaje autónomo? Su aplicación contribuye a la construcción de un espacio educativo que minimiza las barreras al aprendizaje, participación y comunicación. Además, porque permite acceder, adaptar, apropiarse de herramientas que conllevan a innovar nuevos usos de la tecnología y combinar las modalidades. Muy bien, gracias. A ver, quiero escucharlos. ¿Qué opinan ustedes lo están viviendo, ¿no? Ahora mismo lo están viviendo. ¿Qué opinan ustedes de la influencia que existe en la educación virtual en el aprendizaje autónomo? ¿Está relacionado o no? ¿Estoy hablando lo que no es? ¿Qué opinan ustedes? Está relacionado porque al estar detrás de una pantalla, muchas se nos hace un poco, podría decirse a veces raro o difícil llegar a cierto punto de la información. Pero si nosotros investigamos y averiguamos lo que no entendimos o lo que no pudimos profundizar con el maestro, pues llegamos a comprender la información. Bien, gracias. Gracias por tu aporte, así es, ¿no? Y definitivamente usted se puede apropiar solo del conocimiento, usted puede utilizar las herramientas necesarias para poder llegar. Sí, a veces, y nos sentimos de pronto un poco, existe una palabra que se denomina incertidumbre. La incertidumbre, presentarte a situaciones que desconoces y que no sabes cómo vas a responder, a veces te pone mal, te da ansiedad, y hay que manejar todo esto de las emociones aquí en esta virtualidad, porque no es lo mismo. Cuando estás al lado de tus compañeros en físico, tú les hablas, tú opinas, tú les dices, les preguntas, pero estando solo y no entiendes, ¿y qué hago con esto? ¿Y a dónde me lleva esta información? Entonces te dan un grado de ansiedad. Por eso es importante manejar esto de las emociones también desde el punto de vista de la autonomía, para poder obviamente manejar las aulas virtuales o el entorno virtual de una manera
pertinente sin que te cause incertidumbre, sino que lo contrario puedas fluir con naturaleza frente a los nuevos retos que se te presentan en el aprendizaje. Características del estudiante autónomo en espacios virtuales. Hace un rato revisamos las características del aprendizaje autónomo. ¿Recuerdan? Aquí están: responsabilidad, centrados en el estudio, creativo, automotivador, autodependiente y desarrolla capacidades. Vamos a ver si estas características se repiten en las características que están enmarcadas para los estudiantes autónomos en los espacios virtuales. Ustedes me va a ayudar porque está muy pequeña la letra y por ahí vamos a ver. Me ayuda de pronto, ya Dayana leyó, vámonos por acá, Cecilia también, Mayra también, Natalie, vamos a definir metas. A ver, ¿a qué nos referimos con definir metas? Ok. A ver, definir metas. Al tratar el tema de las metas, ay, no veo. Fijaste metas a corto, mediano y largo plazo, con el fin de tener una idea clara de cómo se relacionan tus actividades de estudio de hoy con las acciones que deseas para el futuro. Ok, esa es la primera, ¿no? ¿No se puede decir que nosotros ya hemos definido nuestras metas? ¿Tenemos definidas nuestras metas? A ver, ¿cómo definimos nuestras metas? Según lo que queramos lograr a cierto tiempo. Ya. Bueno, me gustaría un poquito hablarles un poco más de la definición de las metas, como para que quede un poco más claro y usted también sepa a dónde van. Justamente esta característica de definir metas está relacionada directamente con la visión del futuro que cada persona tiene. ¿Dónde usted se ve? ¿Dónde quiere llegar? ¿Ya? La visión de futuro en estos tiempos de crisis generalizada no siempre es motivante, porque, ay, tú dices, pero ¿qué me puede esperar si hay tanta delincuencia, tantas personas que no tienen éticas, no hay valores? De pronto no te ves en el futuro, pero sin embargo, hay una cualidad que tenemos que tratar de desarrollar que es la de ese motor, la de impulsar a realizar cosas y alcanzar objetivos a pesar de las circunstancias. Esta capacidad que tiene cada una de las personas, en este caso ustedes también, que son obviamente capacidades del ser humano, deben de ver y verse siempre en el futuro. Es una cualidad que tenemos que tener. Nosotros como estudiantes autónomos tenemos que mirar siempre hacia adelante. Esto implica, obviamente, que tengamos una proyección de nosotros mismos o de una situación deseable, siendo conscientes de los recursos que tenemos, de las limitaciones personales que tenemos, y por ende tomar en cuenta cómo podemos lograr las cosas dependiendo del análisis que nos hemos hecho, ¿no? Hay dificultades que se van a presentar, pero también hay oportunidades que ofrece todo contexto donde usted puede definir y desarrollar obviamente sus metas. En pocas palabras, mis queridos estudiantes, la capacidad de definir las metas tiene que ver con la capacidad de tener una visión estratégica, porque al visualizar el panorama hacia adelante, obviamente, nosotros podemos ir discriminando las ofertas que hay, no solamente en el ámbito laboral, sino profesional, educación, y esto se convertiría en nuestros nuevos objetivos. Siempre mirando hacia adelante, observando lo que nos presenta, podemos definir nuestras metas, ¿no? De pronto, incluso podemos decidir que esta meta ya no va más porque surgió una nueva, porque estamos mirando hacia el futuro, siendo observadores de nuestras limitaciones también para saber cómo podemos lograr lo que nos queremos proponer.
La motivación tiene mucho que ver también. Entonces, hay que definir esa fuerza interior que nos impulsa a cada persona a buscar un logro o alcanzar un objetivo, ¿no? Ese impulso interior no se lo voy a dar yo, ni su profesor de cualquiera otra de las materias, ni su mamá, ni su papá, sino usted mismo, ¿no? Eso es, obviamente, el definir las metas. Por favor, me ayuda, ¿cuál es la otra característica del estudiante autónomo? Lea, por favor. Planear actividades de aprendizaje. Para tener la satisfacción del rendimiento académico eficaz al participar en cursos a distancia, debemos tener presente fecha de entrega de las tareas, la planificación y manejo del tiempo para cumplir con las mismas, a través de la formulación y la determinación del orden de prioridad diaria de tus quehaceres. Podrás decidir cuánto tiempo y cuánto te dedicarás a tus estudios. Yo creo que está clarísimo, ¿verdad? Este plantea actividades de aprendizaje. Porque en resumen podemos decir que consiste en que usted organice y administre sus tareas, sus tiempos, cómo desarrollarlas, ¿no? La responsabilidad de utilizar los materiales pertinentes que usted necesita, tanto ya sea para consultar o para hacer algún trabajo. El tiempo que usted requiere para realizar la actividad es tan importante. Tiene que tomarse en cuenta lo que realmente necesita, porque si no, por eso entregamos actividades al apuro y no son bien evaluadas y tampoco nos muestran una buena imagen de lo que nosotros somos, ¿no? La cuestión del tiempo definitivamente depende del ritmo de cada persona, así como las condiciones en el que se encuentra, porque de pronto hay un lugar donde no hay internet todo el día, o sea, todo eso tiene que verse, ¿no? Habrá personas que quieran de pronto ir avanzando en las actividades para ir preparados a clases, leer materiales. Bueno, eso depende de cada uno de ustedes y sobre todo también de la entrega a tiempo de sus trabajos. El espacio con el que usted cuente también tiene que ver mucho, donde usted pueda trabajar, desarrollar las actividades, ¿no? Su computadora, su internet. De pronto se tiene que investigar algo más en la biblioteca virtual. Bueno, todo esto ya depende de la organización justamente de usted, ¿no? Y no se olvide que prioridad, fechas de entrega, da nuestra carta de presentación, la responsabilidad en la entrega de nuestras tareas. Luego, ¿qué venía, chicos? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es la tercera característica? Vamos a verla por acá. Por favor, ¿me ayudan leyendo? Voluntarios, saber comunicarse. A ver, vamos. Yo leo, Inge. Gracias. De ahí lee Isaac, que levantó la mano también. Después Isaac. Vamos. Saber comunicarse. Como estudiante que prospera, debes saber comunicarte con tus compañeros de estudio y con tus profesores en cuanto a los distintos aspectos de tus cursos. También deberás encontrar la forma de que tus familiares y amigos entiendan qué tienes que hacer para desempeñar bien tus tareas de estudiante. Muchas gracias. Mis queridos estudiantes, la comunicación es sobre todo un ejemplo de enlace, de articulación y de encuentro. Miren, definan esto. Enlace, comunicación, articulación y encuentro. La comunicación efectiva no solo se da por el hecho de estar juntos o escuchando, así como obviamente frente a un diálogo planteado. No se da, no es siempre efectiva. Se requiere de comprender el lenguaje que se utiliza y de los códigos culturales que norman las intenciones, sentimientos y obviamente reglas de la sociedad. Lo bueno es que nosotros nos comunicamos en el mismo sentido. Yo creo que aquí no hay códigos diferentes, tenemos los mismos códigos y manejamos el mismo entorno cultural, así que estamos comunicados, ¿no?
Recuerde que el estudiante autónomo es ante todo un buen comunicador porque se preocupa por hacerse entender sabiendo que los otros lo están escuchando y obviamente hay muchos filtros con los cuales se pueda modificar un mensaje que esté dando. Entonces, una característica del estudiante autónomo es la buena comunicación. Significa que el estudiante que sabe comunicarse establece vínculos con sus compañeros, con el facilitador, obviamente hasta con la institución donde está estudiando, y esos canales obviamente se mantienen durante todo el tiempo que dure, en este caso, la nivelación, por ejemplo. Significa que usted, como es un estudiante autónomo que tiene esta característica, cada vez que la profesora Roxana pregunte algo, tiene que saber expresarse y comunicarse y fluir. Es parte de la comunicación. Porque si no, se entendería que solamente está aquí escuchando y no, obviamente, percibiendo las cosas de manera protagónica. El cuarto, por favor, me puede... Gisat creo que quería leer. Lea, por favor, el cuarto. Y después Neisser. Saber buscar información. Como estudiante a distancia eficaz y autónomo, debes saber navegar en la Internet y en la biblioteca virtual, con la finalidad de identificar recursos de información que posibiliten tus estudios y trabajos. Muy bien, muchas gracias. Importante entonces, tener a la mano la información. Es una de las cosas más apreciadas y valoradas en este espacio, en este ámbito virtual, ¿no? La información no implica, como les decía hace un rato, automáticamente el conocimiento o la comunicación. Es solo una herramienta y una sustancia con la que se trabaja en cualquier alquimia, estamos hablando como químicos, ¿no? Para producir aprendizaje para sí mismo. Cuando usted busca información, usted está buscando aprendizaje para usted mismo. Entonces, por favor, es importante también saber de dónde buscamos la información. De pronto, recordemos que aquí tenemos un espacio importante como es Internet, que nos permite buscar sin número de trabajos, de temas, de información, y es una herramienta que la podemos utilizar. Tenemos que también tomar en cuenta que aunque la opción directa de la información en línea está presente, el estudiante debe siempre obligadamente saber buscar información en medios impresos. Tenemos que leer, incorporar los trabajos, hacer discusiones virtuales. Ya nos va a tocar un foro de discusión para poder gestionar otro tipo de información a través de este tipo de comunicación, ¿no? Neisser, ¿quieres leer o quieres opinar algo? De pronto no me percaté de eso. De leer, dice. Ya, aquí tenemos el quinto. ¿Nos ayudas leyendo el quinto, por favor? La gracia. Saber trabajar en equipo mediante la interacción con tus compañeros de estudio. Externarás y expresarás el significado de los conceptos acerca de los cuales leas y dialogues apropiadamente de ellos y interiorizándolos llegarás a comprender tales conceptos por ti mismo. Gracias. Bien. Trabajar en equipo. Bueno, es lo que hemos estado haciendo también desde que inició este curso, ¿no? A pesar de que la mayoría de las actividades se realizan de manera individual, porque de todas maneras usted tiene que trabajar también autónomamente, esto no significa, obviamente, que usted se mantenga aislado. Es importante saber que durante este periodo de estudio en la nivelación se cuenta con el apoyo de su facilitador, de su mediador, de su docente, Roxana, y de los compañeros, y obviamente también de la institución, porque si usted tiene algunas dificultades, se puede comunicar con el licenciado Freddy, con soporte técnico, con las TICs, con el ingeniero Fierro. Bueno, estamos trabajando en equipo todos, ¿no? El aprendizaje es un proceso tanto individual como colectivo. Esto tenemos que tener claro, ya que se aprende de los unos y de los otros constantemente.
Entonces, hay que tomar en cuenta esto para no aislarnos, ¿no? La educación, sobre todo a distancia, en línea, puede facilitar el intercambio de ideas, ya que existen personas que se apenan o se intimidan, que es lo que a veces sucede cuando Roxana pregunta algo, ¿no? Y tienen miedo de hablar a viva voz, ¿no? Pero estos espacios también le permiten hablar sin que te vean frente a frente, porque igual está la computadora de por medio, ¿no? Entonces, bueno, la idea es que podamos romper esta timidez y lo podemos hacer mediante el trabajo en equipo, ¿no? El saber trabajar en equipo significa saber unir esfuerzos para lograr objetivos en común, es aprender a ser humildes ante el conocimiento y abrirse a conocer otras formas de pensar y ser, y le va a permitir definitivamente poder fluir y no tener tanta timidez. ¿Y qué tenemos luego? Por favor, lean, me ayudan con el último que está ahí en esa diapositiva. Ya nos faltan dos más, nada más. ¿Cuál ahora es? ¿Cuál nos toca? A ver, vamos. Ah, no se ve bien. Ahí ya. Ahí lo ven bien. A ver, niños, como en la escuelita les voy a decir yo. A ver. Ah, ya, gracias, Natalie. Porque ya iba a llamar a las personas que veo con la cámara apagada. Autoevaluarse, Natalie, gracias. A ver, autoevaluarse. Como lo enuncian los autores de este artículo, la capacidad de ir midiendo el balance personal en un curso programado es una tarea necesaria y de mucha utilidad para el crecimiento personal. Continuamente te evaluarás para detectarte los avances relativos a tus metas y los ajustes necesarios para ser más eficaz en tu desempeño como estudiante. Gracias. Autoevaluación, se entiende como esa capacidad de ir midiendo el avance personal en un curso. En este caso, nosotros vamos midiendo según cómo vaya avanzando en las semanas, los trabajos presentados, ¿no? Y pues es una tarea necesaria y de mucha utilidad para el crecimiento personal. La capacidad de mirarse de forma autocrítica es la clave que se requiere para obviamente tener ese valor de la honestidad con uno mismo. Es decir, esto no lo hice bien, esto tengo que mejorarlo, no estoy dándole el tiempo al estudio, no estoy revisando la información, eso es una autoevaluación. El estudiante autónomo debe ir desarrollando estrategias que lo lleven a sistematizar de manera permanente su desempeño, cómo está trabajando, participando. Para ello se requiere, obviamente, que reflexione permanentemente sobre el logro de sus metas, sobre el cual, obviamente, se ve o mide su avance. Y también, obviamente, puede evaluar sobre todo cómo conseguir las cosas, ¿no? De esta manera puede también reconocer si las estrategias que sigue son las más adecuadas o si se debe modificar en algo su quehacer como estudiante. Hablamos de autoevaluación como una capacidad que implica que usted como estudiante evalúe su avance en el desarrollo de los contenidos. Voy aprendiendo esto, voy mejorando en esto, ya puedo aplicar esto. Usted tiene que ser capaz de relacionar la información que recibe en estas clases, ¿no? Con las metas propuestas para valorar críticamente lo que estamos haciendo aquí. Incluso, yo no me enojo si me hace una crítica a mí. Si dentro del proceso de autoevaluación también ingreso yo, pues bienvenido sea, de eso se trata, ¿no? Entonces, lo importante no solamente es mirar los logros académicos que usted vaya teniendo, las notas de 10, eso no es lo único importante, también evalúe sus cambios como persona, evalúe su participación como compañero, como miembro de este entorno, como miembro de su entorno allá donde usted vive, su sociedad. Además de establecer también una observación hacia adentro sobre su punto de vista ético, de participación, ¿no? Tratando siempre de sumar y no de restar en este espacio virtual. Bien. Vamos con las dos últimas.
tomar decisiones y saber autoobservarse. A ver, Marilyn, me ayuda. Ya, tomar decisiones. Como estudiante autónomo debemos actuar. Por ello, serás capaz de tomar decisiones respecto a las acciones más importantes que te proporcionen beneficios y al mismo tiempo sean éticas. Gracias. Tomar las decisiones, queridas estudiantes y queridos estudiantes, es resolver los problemas que se nos presentan en la vida diaria. Para eso nos sirve la toma de decisiones, para resolverlos. A su vez es importante que tengan en consideración lo siguiente. ¿Cuál es realmente el problema? ¿Cuáles son las opciones que existen? O sea, tenemos que analizar, ser analíticos. Para seleccionar, obviamente, las respuestas tenemos que revisar algunos aspectos como la urgencia de las cosas, el beneficio, la parte ética, bueno, situaciones que se presentan, ¿no?, en la toma de decisiones, ¿no? Dentro de la educación en línea o a distancia, el estudiante tiene que ser protagonista de muchas de sus decisiones. Estas decisiones se toman obviamente y tienen consecuencias, pueden ser positivas o negativas dependiendo si fueron aceptadas o no. Como ya se vio cuando vimos en el punto número 5, se cuenta con el apoyo de varias personas, así es, ¿no? Pero la última decisión y la correcta la toma usted. Lo que usted decida es cuestión suya, no de las otras personas, aunque los maestros siempre estaremos para orientar. Y luego tenemos al final lo que es saber autoobservarse. Por favor, lea eso último nada más. Gracias, Michelle. Bien. Saber autoobservarse. Como dicen los autores de este artículo, el autoconocimiento es una condición insolayable para alcanzar una visión estratégica y conocimiento de sí mismo. Esta calidad te permite, como estudiante autónomo, aprovechar las oportunidades para superarte mediante tus estudios a distancia. Gracias. El autoconocimiento es un imperativo para avanzar hacia la meta que nos hemos propuesto, ¿no? Esta meta propuesta, esta meta educativa de la autonomía. Para ello, obviamente, necesitamos autoobservarnos. Es la mejor herramienta. Es sobre todo aprovechar un espacio y un tiempo con nosotros mismos para dialogar con nosotros, frente al espejo o en la soledad, y preguntarnos y respondernos algunas cosas, ¿no?, de lo que estamos haciendo o trabajando. Es importante poder recapitular los problemas del día, las dificultades que tuvieron en las clases, cuestionarnos sobre cuál fue nuestro esfuerzo hacia esa situación, ¿no?, para ver qué salidas hay, para actuar, incluso para no estar al margen de la ética, que también es importante. Entonces, bueno, esto es un poco el autoconocimiento, condición insoslayable, no se puede perder, para alcanzar una visión estratégica. Y eso es importante tenerlo claro en nosotros los estudiantes que somos estudiantes de los espacios virtuales y que necesitamos desarrollar una autonomía. Bien, estas son las características de los estudiantes en espacios virtuales, que no son las mismas que vimos hace un rato, se dan cuenta, por ahí algunas están relacionadas, pero estas van más allá porque son espacios virtuales, no ni siquiera es la presencialidad. Entonces, mis queridos estudiantes, como conclusión del tema, vamos a, por favor, revisar estas conclusiones. Me ayuda, por favor, leyendo alguien la diapositiva. Gracias, Mariana. El aprender autónomamente nos hace ser más responsables, creativos, con iniciativa propia, nos ayuda a ser líderes. Nos permite que interactuemos con otros compañeros mediante el uso de herramientas tecnológicas. Afianzamos nuestro concepto en un tema ya tratado, como lo es el aprendizaje autónomo y conocimientos otros puntos de vista. Me hace autoevaluarme sobre las siguientes preguntas cada vez que me enfrento a un aprendizaje. ¿Por qué? ¿Qué lograré y cómo me veré? Si esto va con lo que pienso. Si es alcanzable.
y qué espero que lo logre en mis cambios. Gracias. Yo creo que estas conclusiones están clarísimas y son justamente conclusiones en las que debemos coincidir, o sea, sin ser yo imponente, porque definitivamente nos hace ser mejores personas desde este espacio, desde la autonomía, y es lo que se requiere, ¿no? Entonces, si ustedes tienen que aportar alguna otra conclusión, los escucho. ¿Hay algo que aportar? ¿No hay nada que aportar? A ver, quiero verlos a todos. No sé, siento que se me han ido por ahí porque no los escucho y me siento sola en este espacio. No nos podemos sentir así, chicos. Estamos hablando de autonomía, es cierto, pero no me van a dejar a mí solita aquí, pues esa autonomía es después. Mis queridos estudiantes, para cerrar un poco el tema, porque ya hemos visto bastante información, les invito a ver un video. Con este video los dejo para que ustedes puedan reflexionar acerca del trabajo y de pronto si hay algún espacio que no abarqué, pues lo puedan observar a través del video, ¿sí? Entonces voy a compartir el video para todos ustedes y después de esto obviamente nos despediremos hasta la próxima clase que es el día viernes, listos para trabajar en equipo. De los conocimientos que se ponen en juego, de las dificultades que enfrentamos para aprender y del modo de superar esas dificultades. Ser autónomo significa entonces autorregular nuestras acciones para aprender. ¿Qué podés hacer en tu clase para desarrollar la autonomía en el aprendizaje? Primero, ser consciente de que es un proceso que no se logra de la noche a la mañana y que implica incorporar algunas estrategias como fomentar en tus estudiantes la responsabilidad de su propio aprendizaje, es decir, que comprendan por qué y para qué están aprendiendo una nueva habilidad o temática. Planificación de los trabajos dentro y fuera del aula utilizando un planificador o agenda. Utilizar portafolios de aprendizaje que permitan compilar las distintas actividades, productos y, sobre todo, reflexiones de lo que están aprendiendo. Bueno, toda la temática se abarcó el día de hoy, ya ustedes observó el video. No tienen preguntas, entonces estamos preparados para hacer el trabajo en equipo. Voy de pronto en este momento a separarlos por las salas para que ya estén ubicados y así el trabajo el día viernes sea más fluido, ¿no? Y puedan ir manejándose ustedes de manera asertiva, comunicándose, porque hay que trabajar duro, demostrar esa autonomía que hemos revisado el día de hoy, ¿sí? ¿Estamos bien? Sí, listo. Inge, Bien, espero que haya sido productivo el trabajo de estos minutos en los grupos. Estamos viéndonos en la próxima clase. Gracias por toda su colaboración y sus aportes. Cuídense mucho y ya saben, sean verdaderos estudiantes autónomos. Nos Ya, vemos, Lisa, muchas gracias. Que pasen bien. Hasta luego. nos vemos el viernes. Hasta luego, Lisen. le vaya bien. Hasta luego. Cuídate usted también. Hasta luego. Hasta luego. Con un gorro de Navidad el viernes. Bueno, Inge. Hasta luego. Hasta luego.